Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Ideas Claras es el espacio de análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por sintonizar el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y les agradezco mucho la oportunidad que me den de escucharme los lunes y los jueves a esta hora de la mañana, son las 9:06. Recuerden que este programa, bueno, siempre empiezo agradeciendo a la estación, a esta empresa que me da plena y total libertad de poder decir, hablar, invitar a quien yo quiera, opinar lo que yo quiera. Es totalmente mi responsabilidad, pero además es de los pocos programas, no nada más de radio, sino en general medios de comunicación, que no recibe un solo peso. Ni de ningún gobierno, de ningún partido, ni de la federación, ni del estado, ni del municipio, de nadie. Y eso me da mucha libertad de poder opinar, de poder hablar, de poder decir cosas que a veces, pues, cuando tienes alguna especie de contrato, convenio o algo, pues no puedes, ¿no? No puedes criticar ciertas cosas, hablar de ciertos temas y bueno, eso hace que haya un sesgo en la sociedad, que haya una opinión generalizada sobre ciertos temas. Y bueno, aquí lo que yo digo, ahora sí que es mi pensamiento, es mi opinión de las cosas sincera. Trato de hacerlo lo más neutro posible, pero eso realmente no se puede porque pues, todos tenemos nuestro corazoncito, todos tenemos nuestros quereres, nuestras simpatías, nuestras filias y fobias, y bueno, pero se trata de hacer lo que se puede al respecto. Y eso les agradezco. Oigan, hay temas muy importantes que están pasando. Ahorita le entramos al tema. Una es la visita de Isabel Díaz Ayuso aquí a México, que sería como la gobernadora, pero allá es la presidenta autonómica de la Comunidad de Madrid. Una figura muy controversial en España, una figura muy controversial a nivel mundial, por así decirlo, porque representa a una derecha que de repente agarró mucho vuelo, pero siento que empezó ya el declive de esa derecha dura, de esa derecha que tiene tintes de incluso racismo, tintes muy, muy claros de, pues yo no le quiero llamar fascismo, pero pues sí de una forma de gobernar muy autócrata que pues no quisiéramos ver en el planeta. Yo siempre he dicho que México vive un paraíso democrático porque ni los de izquierda son tan de izquierda, ni los de derecha son tan derecha, y ahí andamos en los centros y eso nos ayuda a crecer, ¿no? Y nos ayuda a que México avance. Y contrario a otros países, ¿no? Como Brasil, como Argentina, que han pasado de izquierdas a derechas radicales muy drásticamente, y pues eso no es bueno para nadie. Pero ese tema lo dejamos para más al ratito porque quiero darle la bienvenida y te agradezco mucho, Andrea Chávez, que estés aquí el día de hoy, senadora con licencia. Senadora con licencia, pero amiga de este espacio, te lo agradezco, Amin. Es la primera vez que me encuentro aquí contigo, pero lo cierto es que te escucho mucho, así que para mí estar el día de hoy aquí presente es motivo de mucho privilegio, de mucha honra. Te lo agradezco de todo corazón. No, yo te agradezco a ti que hayas venido porque siempre comento, cuando abro el programa, digo, es de los pocos espacios que no tiene ningún contrato ni ningún convenio con ningún partido, ningún gobierno. Haces bien. Eso me da mucha libertad, pero Claro. luego también es muy difícil que me acepten una entrevista porque mucha gente se quiere proteger, ¿no? ¿Qué me vas a preguntar? Este tema no hay que tocarlo, etcétera. Y yo agradezco quien se atreve y quien viene a sentarse aquí porque pues,
la verdad es que no hay ningún compromiso. Oye, Amin, lo cierto es que protección desde los medios de comunicación en mi casa no me ha tocado nunca. Mi experiencia ha No has sido vivido toda el la otro lado de la moneda. Sí, bueno, ya te imaginarás, como vocera del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República, me tocaba enfrentarme a estos periodistas que se han caracterizado por tener una agenda muy anticuarta transformación. Me refiero a Carlos Loret de Mola, a Joaquín López Dóriga, a la propia Susana Uresti, y yo me la paso en esos espacios, así es que pues cualquier espacio respetuoso, amigable, pues para mí ya es ganancia, ¿no? Pero bueno, Así que foros te lo agradezco. nacionales, a fin de cuentas, eres una figura nacional en este sentido. Es cierto, pero también es cierto que los medios de comunicación local pues tienen un acercamiento que no tienen los medios nacionales con los grandes problemas que nos aquejan, particularmente acá en el hermoso y generoso pueblo de Chihuahua, al ser un estado tan regionalista con características tan particulares, tan singulares, y para mí es muy interesante estar en medios locales. Me gusta incluso más. Qué bueno, y se agradece ese espacio porque además pues queremos saber quién es quién ahorita en este todo revuelo que hay de precampañas anticipadas o como le queramos llamar o de conocimiento de las personas, pero queremos saber quién es quién, ¿no? Y eso es bien importante. Y la verdad, algo que te reconozco, y yo creo que todos, incluso panistas, perredistas, de todo tipo, ya no existe el PRD, siempre lo digo y se me olvida, pero reconocen que eres de las personas que más has zapateado el Estado. O sea, sí le has dado la vuelta y sí lo has recorrido. Hay varios chihuahuas. Sí, es cierto, a mí. Mira, yo he estado en 5 ocasiones en los 67 municipios del estado. En los municipios más alejados del estado, por ejemplo, el municipio de Morelos, recientemente conocido a nivel nacional por el asunto del desmantelamiento del laboratorio, en donde participaron agentes extranjeros. Ese es el municipio quizás más lejano, más incomunicado. He estado en 5 ocasiones ya en esos lugares. Y hay lugares, imagínate, por la gran extensión territorial que tiene nuestro estado, que no nada más pues cuentan con una cabecera municipal, sino que cuentan con cientos de localidades. Me refiero, por ejemplo, al municipio de Guerrero, territorio manzanero, en donde hay cientos y cientos de comunidades. Entonces no se trata nada más de estar en la cabecera para tomarte la foto en las letras, sino se encuentra pues también mucha gente en estas rancherías en donde hay que estar. Y entonces es cierto que a mí me gusta conocer mi estado por 2 razones. Yo considero, la primera y más importante, es que quien conoce el territorio que representa, que busca gobernar, que busca administrar y se enamora de él, jamás se atrevería a quitarle un peso, ¿no? Me parece que la gente que se mantiene alejada del territorio, que se mantiene alejada de la gente, que no tiene contacto con historias que rompen el corazón, pues se atreven a hacer cualquier cosa con el presupuesto. Pues se pierde el piso luego, ¿no? Hace poquito Es cierto. escuché una declaración de la presidenta Claudia, no me acuerdo si viene en el libro o se lo escuché a ella, que decía salirse de Palacio Nacional el fin de semana hace que no pierdas tierra, no pierdas piso y te des cuenta que al final todo lo que haces de chamba en el palacio pues es para ayudar a gente. Pero luego en política se pierde el piso y bien esa fácil. Es la segunda razón, Amin, porque estás en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en el Congreso local, en el Palacio de Gobierno, y la gente que allí labora, digamos, la burocracia de esos espacios, pues lo que quiere luego es quedar bien con el jefe o con la jefa, ¿no? Y entonces, señor diputado, pase usted para acá, y le abren la puerta y a uno, y etcétera, y de pronto hace cuenta que te alejas de lo que se supone que tienes que hacer, que es mantenerte pues cercano a las necesidades y a las preocupaciones de la gente. Y te pierdes, te elevas, te conviertes un poco lo que ha pasado en el estado de Chihuahua. Me parece que hay una tradición muy egocéntrica de los políticos, el culto a la personalidad. Te conviertes en celebridad en lugar de servidor. O sea, somos servidores para servir, funcionarios para funcionar, y de pronto te conviertes en la gran celebridad, ¿no? Y eso no es un tema de cultura mexicana. Yo lo he dicho varias veces aquí que existe el sueño americano, ¿no? De te vas y trabajas y ganas mucho dinero, regresas y cambias de estilo de vida. Pero en México yo creo que existe el sueño mexicano, que es te metes a política, te metes a trabajar en gobierno, haces dinero, vives a gusto, y es como el sueño de mucha gente. Híjole. No es un tema que tenemos que reivindicar, pero drásticamente. Sí, fíjate que a raíz de la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República fue un debate que tuvimos en 2018, porque redujimos en más de la mitad los salarios que recibían los funcionarios federales.
las diputaciones federales, las senadurías de la República, pero también funcionariado que estaba recibiendo cerca de $500,000 al mes en salario, ¿no? Y quién sabe cuánto fuera del salario por concepto de contratos, de adquisiciones, de adjudicaciones directas, etcétera, a través de empresas fantasma, de prestanombres, ya lo sabes, ¿no? Entonces, fue un debate muy serio que tuvimos en 2018 y fue así que alcanzamos la reforma constitucional en materia de austeridad republicana, que hay que decirlo, no se ha aprobado aquí en el Congreso local del estado de Chihuahua. Es uno de los pocos estados en donde no se ha aprobado la austeridad. Es decir, un funcionario estatal, un diputado local, un regidor, un presidente municipal, la propia gobernadora, pueden ganar más que la presidenta de la República. Tienen salarios multimillonarios, son de los salarios más altos a nivel nacional. Y eso, insisto, conociendo el territorio, sabiendo las carencias que tenemos en materia de movilidad, de conectividad, de carreteras, de caminos, en materia de asistencialismo, porque hay gente que muere de hambre todos los días en la Sierra Tarahumara y necesitamos un programa que ayude a la gente a salir de la hambruna, que ayude a las niñas y los niños a recuperar los valores nutrimentales que necesitan para crecer. Cuando te das cuenta de las enormes carencias que hay en materia de acceso a luz eléctrica, a agua, a los servicios más básicos, al drenaje, al alumbrado público, a la seguridad pública, etcétera, pues entonces allí te das cuenta que se requiere el presupuesto que tienen en este momento secuestradas las grandes nóminas de los burócratas en nuestro estado, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque no se ha aprobado la austeridad republicana y entonces es cierto, durante muchos años existió, me parece, este deseo. Creo que en 2018 se invirtió un poquito la fórmula, porque yo recuerdo en 2018 todos querían ser diputados federales o senadores de la República. Y en 2021 ocurrió algo curioso, porque ya nadie quería ser diputado federal o senador de la República, ya preferían ser diputados locales, porque decían, oye, Andrea, ¿para qué te lanzas a diputada federal si le va mejor a los diputados locales? Ganan casi 5 veces más. Claro. Al final ya de la mesa, después de la negociadera, decían, no, pues ya de perdida, aviéntame una diputación federal. Oye, pero ¿y qué hace? O sea, ¿cómo le hace Morena? Porque, a ver, su discurso y su narrativa es esa, ¿no? Uh-huh. De la austeridad, primero los pobres, sí, etcétera. Sí. ¿Cómo le haces para protegerte de que el propio poder, por así llamarlo, no te consuma? Vi ayer al gobernador de Puebla diciendo, Armenta, diciendo, yo uso el helicóptero cuando pues voy tarde o cuando necesito para estas cosas, y a veces lo presto para ayudar en emergencia, ¿no? Que también se usa para esto. Una vez se lo presto, eso se lo agregué yo. También se usa para esto. ¿Cómo le haces para que no se consuma, digamos, que no se pierda esa narrativa? Porque al final, si pierdes esa credibilidad, pierdes todo. Totalmente. Mira, en primer lugar, clarificando qué debemos entender por austeridad republicana. La austeridad republicana es una política pública que inaugura el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que mantiene la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene que ver con que no exista un gobierno rico teniendo un pueblo pobre. ¿A dónde vamos con esto? Significa que alguna persona de clase media alta, de clase alta, no podrá hacer política. No. Significa que no puedes ir de viaje con tu familia a la playa en vacaciones. No. Significa que no te puedes traer, no sé, a lo mejor te gusta, pues no es mi caso, pero hay muchos diputados a los que les han sacado luego, pues que un aretito, que un zapatito, que lo que sea, ¿no? No tiene que ver con eso, tiene que ver con que de los recursos públicos no exista un gasto para frivolidades. Insisto, de los recursos públicos. Pero otra cosa es lo que tú haces con tu salario. O sea, si a ti te gustan los relojes, si a ti te gustan los carros, si te gusta, siempre y cuando exista una trazabilidad del origen de esos recursos. Entonces, tu trazabilidad, pues puede presuponer que existe corrupción, que exista investigación, porque eso sí estaría atentando contra la austeridad republicana. Pero si son recursos propios, tú sabrás en qué utilizas tus recursos, ¿no? En mi caso, pues yo prefiero utilizar mis recursos para recorrer el estado. No es nada barato estar gastando la gasolina y pues las comiditas que uno tiene, porque uno pues quiere comer 3 veces al día, ¿verdad? Y entonces, pues dependiendo de las prioridades que tenga cada quien. Pero no es esto de la austeridad republicana ya tiene que empobrecer a todo aquel que se dedique al servicio público. No es así. Simplemente que no sean los recursos públicos los que precisamente financien estas banalidades, estas frivolidades. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León,
se habla mucho del aspiracionismo, ¿no? Yo creo que hay muchos estados en donde hay presencia de este sueño, ¿no? De tener muchas cosas materiales. Pero Nuevo León me parece que ejemplifica muy bien el caso. ¿Pero te parece mal, por ejemplo, el tema aspiracionista en lo material? No, insisto, cada quien sabrá, cada quien tendrá valores distintos. Habrá quien quiera salir adelante para tener su casa muy bonita, habrá quien quiera salir adelante para tener un carrito que siempre soñó desde chiquito. Porque eso es normal, ¿no? Digamos, cuando se te pierde ese deseo en la vida de salir adelante, de avanzar superarte. En lo que conocemos, porque pues todos avanzamos como conocemos, ¿no? Sí, nomás pero tampoco podemos pensar que es la generalidad. Hay gente que no ve eso en las cosas materiales. Pues hay gente que prefiere pues tener una experiencia de viajar y de conocer el mundo. Habrá gente que prefiera dedicarse a cuidar perritos, sí, claro, y rescatar gatitos. Su, o sea, su forma de trascender, claro, por así llamarlo. Pero en el estado de Nuevo León, por ejemplo, yo el otro día veía, el gobernador llega así como en una Maserati color naranja fosfo, ¿no? Y bueno, uno dice, pues si no fueran recursos públicos, pues ¿qué importa? O sea, que haga lo que sea con el dinero que tiene, pues ahí no me meto yo. Pero si hay presunción de que está utilizando recursos públicos, pues se tiene que investigar y entonces eso sí estaría atentando contra la austeridad republicana. No sé si me explique. O sea, cada persona es libre de hacer con su dinero lo que le plazca. Mientras no sea el recurso del Mientras gobierno. que sea suyo, claro, y no de la gente. Oye, y yo tengo, ahora que pasó todo el tema, que ahorita también te quiero preguntar tu opinión sobre el tema de Rochamoya, pero sí, a mí me gusta irme mucho más atrás de las cosas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para evitar más Rochamoyas o otros tipos de personajes? Y una de las cosas son, porque creo que parte de lo que se le acusa es como que recibió dinero en su campaña, cosas de ese tipo, ¿no? O apoyo. Con el recibo que dice, Juanito, 30,000 pesos. Pero si te vas más atrás, como en México tenemos una ley electoral que todo el mundo se pasa por el arco del triunfo, ¿no? Y ahorita vemos espectaculares por todo el estado de Chihuahua, de cualquier tipo de personaje, de cualquier tipo de partido. Y dices, ahorita hablaste de trazabilidad del dinero, ¿no? ¿De dónde está saliendo esa lana? No está saliendo, digamos, facturado, con trazabilidad, pues porque en algún momento el instituto te puede fregar, el instituto electoral. Uh-huh. Pero ¿cómo le hacemos para acabar con ese tipo de cosas? Pues mira, lo cierto es que todo el asunto de la trazabilidad financiera venía en la reforma constitucional en materia electoral presentada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que fue rechazada en la Cámara de Diputados. Y no solamente fue rechazada por partidos aliados, porque yo veo que se enfrascan mucho en esa discusión, sino que también el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Justo comenté eso aquí, dije, nadie está hablando de la oposición que también la rechazó, sino en este caso lo que dio la nota fue que el Verde y el PT, ¿no? ¿Cuál era la idea inicial de esta reforma? Que todos los recursos utilizados en campaña, formaran parte del sistema financiero. O sea, que estuvieran en una tarjeta, uh-huh, que no existieran aportaciones en efectivo, que no se pudiera utilizar recurso en efectivo. ¿Por qué? Porque pierdes la trazabilidad del dinero. Entonces no sabes pues qué aportante lo dio, en qué condiciones, si existió algún condicionamiento en la entrega de estos recursos a futuro para un contrato cuando llegue el que quiera ser presidente municipal o lo que sea, ¿no? Entonces, yo considero que el Instituto Nacional Electoral y los OPLES tendrían que apostarle precisamente a esto, a la formalización del ejercicio de los recursos en campaña, pero sin hipocresía. ¿Por qué? Tú ves los espectaculares. Yo ahorita, pues yo sí veo muy claramente quiénes tienen espectaculares. Pues es el exfiscal César Jauregui, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, cuyo nombre siempre olvido, Gilberto Loya, el presidente municipal de Chihuahua Capital, Marco Bonilla. Cada 5 kilómetros en el estado de Chihuahua, te lo digo yo que insisto, recorro el estado todas las semanas, hay un espectacular de alguno de estos personajes. Pero hay un medio de comunicación de por medio. Dice, el medio, todos somos Chihuahua. El medio, y luego te metes a buscar ese medio que nadie conoce, y es una página web recientemente creada hace un par de meses, en donde solamente tienen la nota de esa entrevista, en donde dice, entrevista en exclusiva, chiquitito, yeah, y el nombre de alguno de los tres anteriormente citados, así en gigante, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Lo que hace el Instituto Estatal Electoral es que se hace, pues, el ciego
o el tonto y dice, no, pues es que esos recursos son de ese medio de comunicación, no son ni el presidente municipal, ni el exfiscal, ni el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana. ¿Qué sucede? Hay mucha hipocresía en la fiscalización del ejercicio de estos recursos. Exacto. Y no es un tema de partidos políticos. No. Yo le pregunto a Andrea, más allá de la senadora, etcétera, sino, no es un tema de que al final todos los que están ahí llegaron igual. Y decir, ¿para qué cambiamos las reglas del juego si ya sabemos jugar este juego? Pues nosotros, insisto, hemos propuesto ya cambiar esas reglas. Se nos ha rechazado. O sea, son votaciones que requieren de mayoría calificada que no hemos alcanzado. Y créeme que no las hemos presentado nomás por presentarlas y quemar a algunos partidos políticos. Las hemos presentado y hemos intentado cabildearlas, hemos intentado de verdad consolidarlas porque queremos que se hagan una realidad. Podemos volver a presentarlas. ¿Qué pasa? Las reformas electorales tienen determinada temporalidad impuesta por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si no la propones en determinado tiempo, pues ya no la alcanza a implementar el Instituto Nacional Electoral. Claro. Entonces, aunque el día de mañana yo regresara al Senado de la República, digamos, terminara con mi licencia y presentaron nuevamente la propuesta, ya no alcanza a implementarse el año entrante en las elecciones de 2027. Esto es problemático para el estado de Chihuahua, es muy problemático. ¿Por qué? Porque yo sí he visto en campañas electorales, lo vi en 2021, una desproporción de la utilización de recursos. O sea, tú ves que tu tope es de 5 pesos, tu tope de campaña, pero es evidente que cualquier persona con 2 dedos de frente que se ponga a contar va a decir, oye, aquí hay 50 pesos y no 5. Claro, cada espectacular te cuesta 50,000 pesos mínimo, yo creo, entre la lona, la subida, la bajada, la renta. Y hay ocasiones en las que se encarecen porque como está la puja, pues claro, que quiere el exfiscal, que quiere el secretario, que quiere el no sé quién, y entonces se van encareciendo porque pues la ley de oferta y demanda, ¿no? Y aparte, pues si lo tienes en el periférico de la juventud, agárrate porque esos son todavía más caritos, ¿verdad? Y así, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Hay mucha hipocresía. Yo creo que el llamado a las autoridades electorales tiene que ser a mantener efectivamente la imparcialidad, la objetividad y la neutralidad. Fíjate que te voy a contar una cosa rapidita, porque el día de ayer tuve una alegría muy grande. El Tribunal Electoral Local desestimó las medidas cautelares que se me habían impuesto, porque 12 ciudadanos colgaron, así está en la demanda, porque 12 ciudadanos colgaron una lona en apoyo a mi persona en sus hogares particulares. Y recuerdo la sanción del Instituto Estatal Electoral, que no fue a través de su Consejo General, fue a través ni siquiera del secretario ejecutivo, fue a través de un titular de despacho de la Secretaría Ejecutiva, designada por la presidenta del OPLE, del Instituto Estatal Electoral, en donde decían que tenía yo hasta 72 horas para arrancar esas lonas. O sea, yo me tenía que brincar la barda de la gente en sus casas, cortar la lona y llevármela corriendo antes de que se dieran cuenta, y tenía yo hasta 72 horas. Lógico, impugnamos la resolución y el día de ayer el Tribunal Electoral Local me da nuevamente la razón. ¿El Tribunal Local? El Tribunal Local. No fue la sala regional, no fue la sala superior, órale, fue el Tribunal Electoral. Eso está raro. Local. ¿Y por qué decimos que está raro? Porque estamos acostumbrados a que los organismos locales atiendan a los berrinches, a los caprichos de los personajes políticos locales que se encuentran en el poder. Otra vez, la hipocresía. O sea, ¿cómo es posible? Imagínense los que nos están escuchando, que a la senadora con licencia Andrea Chávez le pongan hasta 72 horas de plazo para que vaya y arranque 12 lonas en domicilios particulares. Pero nadie ve espectaculares cada 5 kilómetros en todo el territorio chihuahuense. Y han metido denuncias de eso. Demandas, en este caso. Fíjate que yo no lo he hecho personalmente. Hay mucho equipo que me acompaña que lo hace porque pues se frustra. O sea, porque, pero pues, sí hay demandas. Por sí, decirlo. claro, muchísimas denuncias, ya. Demandas, peticiones, pero además cuando la cosa es tan tremenda, la autoridad debería actuar de oficio, sin demanda, ¿no? De por medio. Nota, ¿cómo le llaman? Nota delictiva, no sé, no me acuerdo cómo lo mencionó ahora la fiscalía con el tema de... Claro. Oye, pero si la cosa es tan clara, pues actúa de oficio. No, prefieren sancionar a unos y beneficiar a otros con silencio. ¿Por qué? Porque pues no les conviene políticamente. Entonces, yo creo que lo que hay que combatir sobre todo en las autoridades electorales, particularmente en las locales, es la hipocresía y la parcialidad con la que se conducen y se han conducido a lo largo de los años. Va. Vamos a un corte comercial, también para que agarres aire, y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras.
Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Somos la verdadera izquierda. Cuéntale a todo México que el PT es de puertas abiertas. Abrimos las puertas para escucharte. Para seguir transformando. Abrimos las puertas. Queremos conocer tus ideas y tus propuestas. Para ser el ejemplo de los mexicanos y mexicanas que alzan la voz. Te estamos buscando. Afíliate. Súmate al PT. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo. El abuso sexual es un delito que afecta a miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes cada año, con altos niveles de impunidad. Por eso en la Cámara de Diputados aprobamos la reforma al Código Penal Federal para que este delito se persiga de oficio, se amplíe su definición y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas. Con este avance, se protege a las personas más vulnerables, se fortalece la aplicación de la ley y se busca la no repetición del delito. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Para garantizar los derechos de las y los trabajadores de México, el Senado de la República reformó la Constitución para disminuir la jornada laboral a 40 horas semanales. Su implementación será gradual y concluirá en 2030. Así, esta medida ayudará a reducir el estrés laboral, a equilibrar el tiempo de trabajo y familia. Marca Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaba de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432. Que construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Enchondo. Ya estamos de regreso, está aquí conmigo Andrea Chávez, senadora con licencia y pues una de las posibles candidatas en el próximo año a las elecciones. Y hablábamos de aquí en el corte de que Chihuahua está muy politizado. Yo creo que Chihuahua siempre ha sido como muy consciente del tema democrático. Hemos sido referente desde la independencia, desde la lucha contra los derechos, es más, contra los apaches. Luego vino la guerra de reforma, que aquí la cogimos y luchamos contra los franceses. Ahora que se hablaba de la batalla de Puebla, muy poca gente sabe que aquí en Chihuahua se luchó contra los franceses. Y de hecho hay un golpe en una campana de la catedral que tiene un hoyo por una bala que se disparó desde el Parque Lerdo. Pero bueno, X. El punto es que luego la revolución, luego la lucha democrática del 86, y eso generó una conciencia de la democracia. Pero ahora veo a un Chihuahua súper politizado y partidizado, ¿no? Yo batallo mucho porque como no, los panistas dicen que soy de Morena y los morenistas dicen que soy panista. Y eso me da mucho gusto porque significa que estás en el centro. Pero ahora todo el mundo está agarrando partido, ¿no? Y hay dos temas en la mesa, no en la mesa, en la mañanera todos los días, en los periódicos nacionales e internacionales,
sobre lo que pasó aquí en Chihuahua con el tema del desmantelamiento de laboratorio y el tema de los 2 agentes de la CIA que fallecieron. Y también está el tema al mismo tiempo de Rocha Moya, que es un gobernador que tuvo que pedir licencia por una acusación de Estados Unidos. Todo creo que se envuelve en el tema de soberanía. Antes de que llegaras me escuchaste hablar un poquito de Díaz Ayuso, ¿no? Este personaje español que vino a México y tuvo una ceremonia y reuniones en estos días, viene por 10 días. Abraham Mendieta está muy feliz de recibirla. Oye, ¿qué opinas de todos estos temas, no? Mira, en primer lugar, lo que sucedió en el estado de Chihuahua, en el municipio de Morelos, es motivo de alarma. No es una cosa menor. Porque se ha intentado decir en algunos espacios que no son neutrales, que hay que celebrarle al gobierno del estado el desmantelamiento de este laboratorio. Y sí hay que celebrar los grandes golpes al crimen organizado, a la delincuencia, hay que celebrar sea quien sea los resultados que existan en materia de combate a la inseguridad, vengan del color que vengan. Cuando exista un resultado en materia de disminución de la tasa de homicidios en Chihuahua, yo voy a ser la primera en reconocerlo. Pero en este momento nos encontramos en segundo o en tercer lugar, oscilamos entre la medalla de plata y la medalla de bronce en materia de homicidios a nivel nacional. Muy por encima del estado de Sinaloa, muy por encima del estado de Zacatecas, muy por encima de estos estados que yo recurrentemente escucho en el discurso de Acción Nacional mencionar porque no han tenido, digamos, una buena imagen en materia de combate a la inseguridad. Pero en Chihuahua tenemos un grave problema de inseguridad. Somos el segundo lugar en secuestro, somos el segundo lugar en violación. Y además la violencia se ha ido encarnizando. Yo veía las noticias hoy por la mañana aquí en Chihuahua, capital, de lo acontecido por la noche. Por respeto a las víctimas no me atreveré a comentar las condiciones, pero son condiciones inhumanas completamente. Ya no ves la ejecución como la veías antes, sino que ves ahora una violencia extrema, una hazaña extrema cometida en contra de las personas. Y entonces, ¿a dónde voy con esto? Que no hay resultados en este momento en el estado de Chihuahua en materia de combate a la inseguridad. ¿Qué pasa? Con motivo de un accidente, con motivo de una cosa fortuita, con motivo de una cosa mala accidental, suerte, digamos, pues incluso fallecen 2 agentes extranjeros provenientes de una agencia que se le conoce no por desmantelar laboratorios, no por la incautación de droga, como si fuera la DEA, sino por los golpes asestados en contra de gobiernos electos democráticamente en América Latina, que es la CIA. O sea, la CIA no se dedica a desmantelar laboratorios, no se dedica a incautar droga, no se dedica a detener delincuentes, se dedica a derrocar gobiernos. Esa es la tarea de la CIA, de acuerdo a los intereses de quien se encuentra en el poder en Estados Unidos en ese momento, ¿no? Claro. Y entonces, por la cosa fortuita, nos damos cuenta que fallecen 2 agentes y entonces que estaban en este desmantelamiento. Lo que no sabemos el día de hoy es cuánto tiempo duraron en México, cuántas veces han venido al territorio chihuahuense, quiénes los invitaron, con qué funciones, con qué competencias, con qué facilidades. ¿Venían armados? ¿No estaban armados? ¿Cuántas veces han participado en operativos? Entonces, necesitamos una investigación clara porque qué raro que hayan desmantelado un laboratorio en el municipio de Morelos y no se haya incautado un solo gramo de droga. Qué raro que hayan desmantelado un mega laboratorio y no se haya detenido a una sola persona. Extraño. Y luego de pronto nos damos cuenta, la gobernadora crea una comisión especial para la investigación de estos sucesos con una titular designada por ella misma que a los días dice, ay, pues estaban ahí, los invitó, ¿quién creen? El que falleció junto con ellos.
el titular de la Agencia Especial de Investigación, siendo que unos días antes la propia gobernadora había estado con su familia dando el pésame. ¿Dónde quedaron entonces los valores familiares? ¿Por qué le están echando la culpa al único que ya no puede defenderse? Entonces, en este momento nos encontramos en una investigación activa de parte de la Fiscalía General de la República, que es la única con competencia para investigar un asunto de estos, porque la traición a la patria es un delito del fuero federal, no es un delito del fuero común, y entonces acaban de ser citados más de 50 testigos en la Fiscalía General de la República. Ahora bien, ese es un tema, el tema de la traición a la patria que se cometió en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, que tiene cometiéndose en otras modalidades muchos años en nuestro territorio. Yo denuncié, siendo diputada federal, un acuerdo, un entendimiento entre la gobernadora María Eugenia Campos y el gobernador de Texas, Greg Abbott, en donde la gobernadora le ponía a su disposición los 4,800 millones de pesos que se encuentran invertidos en la plataforma Centinela, las cámaras de videovigilancia de seguridad, o sea que los extranjeros, los estadounidenses, podían hacer uso de esas cámaras, y además que pudieran sobrevolar drones en territorio chihuahuense. O sea, esto lo vienen haciendo desde hace muchos años. El propio secretario de Seguridad Pública y Ciudadana dijo que había un piso destinado para ellos en la Torre Centinela en Ciudad Juárez, el piso 18. Entonces, queremos saber hasta dónde están metidas las agencias extranjeras y hasta dónde están metidos otras naciones en territorio chihuahuense con el permiso del gobierno del estado. Este es un tema que hay que tratar como un tema muy serio, que nada tiene que ver con lo que acontece en Sinaloa. En Sinaloa aconteció otra cosa. ¿Qué acontece en Sinaloa? Hay una investigación en curso de parte del Distrito Sur del estado de Nueva York. La Fiscalía de Estados Unidos, pues es como una sucursal. Se manejan diferente. Pero no es, digamos, no es semejante a la Fiscalía General de la República. Es como decir, la delegación de la Fiscalía General de la República en el estado tal está investigando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En las leyes estadounidenses se puede detener una persona que apenas se está investigando y contra quien no se cuentan ninguna prueba. Y entonces, es un papel. La prueba que tiene este Distrito Sur del estado de Nueva York es un papel como el que tienes allí, con unas letritas, todo testado, está todo, casi no se alcanza a ver, está oculto, y dicen unas letritas: Juanito, 30,000 pesos. Eso es lo que dice. Es la prueba. Esa es la prueba con la cual en Sinaloa sí se escuchaba este rumor de que Rochamoya, o sea, dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Pues mira, y se hablaba mucho de Rochamoya. Yo creo que hay que tener cuidado o sea, te entiendo, a mí, o sea, uno puede decir, ay, pues investíguenlo, claro, investíguenlo. Pero nosotros con las leyes mexicanas, con un papel de esos que diga Juanito 30,000 pesos, no te podemos detener. Y qué bueno, imagínate que se pudiera detener así a la gente, yo ya estaría presa, porque con la cantidad de denuncias que ponen los de Acción Nacional, no imagínate puedes. Que con un papelito así escrito a mano, pues ya. Entonces, hacen una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No es una solicitud de extradición, es distinto. Una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Y lo que dice el gobierno federal, y me parece a mí que con toda razón, independientemente de que cada quien podamos tener nuestro punto de vista, y a mí dice, yo creo que sí es culpable, y Andrea puede decir, no, pues yo creo que no, o lo que sea, independientemente del punto de vista, pues tienes que cumplir las leyes mexicanas, así son los acuerdos de extradición que existen entre México y todos los países, ¿no? Por ejemplo, México ha hecho la solicitud, ya después de hacer las investigaciones, de la extradición de un montón de personajes en el tema de Ayotzinapa, gente que tienen presa en Estados Unidos, en el tema del huachicol fiscal, por ejemplo, y en otros grandes casos de corrupción. Y Estados Unidos no nos ha enviado a ni un alma de todas las anteriores. Entonces, ¿qué pasa? En México tenemos leyes, las leyes que dicen, eres inocente hasta que se pruebe lo contrario, hasta que se pruebe. O sea, necesitan haber pruebas. Un Kleenex, una hojita de cuadernito arrancada que dice Juanito 30,000 pesos, no hace prueba para demostrar la culpabilidad de nadie. Y no debería hacerlo no solo aquí en México, sino en ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque se presta entonces a la persecución política. Se presta entonces a la utilización política del sistema judicial, a la justicia en letras mayúsculas, pues tiene que ver
con que alguien sea culpable y entonces sea juzgado como tal, no crear chivos expiatorios, no utilizar gente. Entonces, qué raro que de pronto estás hablando de la CIA, estás hablando de la intervención extranjera. ¿Crees que sea una reacción de Estados Unidos ante un hecho que de cierta forma le afecta porque le cachaste a gente de su inteligencia y el foco estaba ahí y de repente es como, ¡fum!, vamos a mover la narrativa hacia otro punto, ¿no? Pues no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ya. Y tampoco, yo no diría Estados Unidos, yo diría ese distrito en particular. O sea que, ¿por qué? Porque es un distrito que ha utilizado la es el justicia mismo juez de Maduro, ¿eh? Es el mismo juez de Nicolás Maduro, es el mismo juez de otros tantos casos así como muy populares, como muy mediáticos, ¿no? Que pretenden incrementar la aprobación del presidente Donald Trump. Ese juez, antes de ser juez, cabeza de ese distrito, pues era socio del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación nacionales de Estados Unidos. La información está abierta. Entonces decía mi abuela, piensa mal y acertarás, hija. Y yo, pues, ni modo, me toca así. ¿Por qué? Porque en este momento existe una campaña mediática, política, en pleno proceso electoral en Estados Unidos contra México, contra el mexicano, contra el migrante, contra el latino. Y entonces de pronto... Que le ha servido a Donald Trump electoralmente agarrar de piñata, por así decirlo, a México, ¿no? Y vienen elecciones intermedias. Y qué sencillo decir, el narco en México, oye, ¿y el de Estados Unidos? Yo siempre he dicho, oye, es el país con mayor consumo de drogas en el mundo. Y no hay ni un narcotraficante, no hay cárteles allá, ni uno más buscado que esté operando en Estados Unidos y se deberán de mover con duendes, ¿no? La droga allá, pero sí se me hace extraño ese tema, ¿no? De por qué nada más el malo está del otro lado de la frontera cuando el problema también está dentro de tu casa. Ahora, también importante, Amin, el día que exista una prueba, tenemos que entregar a quien sea, ¿eh? O sea... ¿Sí hay esa convicción en Morena? Claro. Ahora que escuché la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia de Morena. Correcto. Me gustó mucho su discurso, la neta, y además creo que Ariadna también es muy respetada. Es más, incluso el alcalde Marco Bonilla habló bien de la chamba, ¿no? Que había hecho Ariadna Montiel en el bienestar. Creo que nadie puede, habla sus temas, pero el común denominador es que hizo muy buena chamba. Ahora que llega Morena, me gustó su discurso diciendo, no vamos a dejar que nadie con actos de corrupción, no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero me dio gusto. Ojalá suceda eso de que en Morena no va a llegar candidaturas que tengan en el haber algún tema de corrupción atrás. ¿Qué va a pasar? Uno, ¿se va a cumplir? Dos, ¿cómo van a medir eso? Porque luego van a decir, no, pues que hasta que hay una sentencia. Pues nadie tiene sentencias por actos de corrupción. No, muchos tienen gente, carpeta. Bueno, sí, pero sentencia culpable. Y hasta órdenes de aprehensión, pregúntale a la gobernadora. Oye, uno lo van a cumplir. Y dos, te lo junto también, habló de los negativos, que por primera vez en las encuestas, porque Citlali. La gente está, Citlali, sí, en esta entrevista con Denis Merker. Correcto. Yo creo que los concursos de popularidad, pues al final no van a ser buenos, ¿no? Si no le metes este ingrediente de, sí, pero vamos a ver qué piensa la gente de ti, no nada más que te conozcan, sino si es positivo o negativo. Claro. ¿Se va a cumplir esto en Morena? Sí. ¿Y qué crees que pase con el tema de...? Existe una convicción de que todo aquel funcionario, servidor público, representante popular, gobernador en funciones, secretario del gabinete, cualquier persona que tenga una denuncia por hechos de corrupción, por cohecho, por desvío de recursos públicos, por enriquecimiento ilícito, por lo que quieras y mandes, tiene que investigarse, sea del partido que sea. Y el gobierno federal ha puesto el ejemplo, porque precisamente el Consejo de Seguridad que encabeza la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en donde se encuentra Ejército Mexicano, Marina, Fuerza Armada, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana comandada por Omar García Harfuch, mitad chihuahuense, porque su madre es camarguense, María Sorte, pues han detenido, gracias a sus investigaciones, presidentes municipales de todos los partidos políticos. De todos los partidos políticos. Llámese PRI, PAN,
Movimiento Ciudadano o Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, de todos los partidos políticos. Entonces, si existe una denuncia, debe ser investigada con datos de prueba, con hechos reales y no con acusaciones que partan de dichos. Porque luego en política, pues es muy sencillo decir, ay, es que es un corrupto. Claro, bueno, pues ¿dónde están las pruebas? Chismes, pero ¿cómo van a hacer ese Para medible? eso existe pues una unidad de inteligencia financiera, la UIF, que ha desmantelado redes de corrupción importantísimas. Para eso existe la Secretaría Anticorrupción, que antes tenía que ver con la transparencia, que encabeza Raquel Buenrostro. Para eso existe el propio Consejo de Seguridad del que yo hablaba ahora. Para eso existen también las alertas bancarias. Para eso existe la Auditoría Superior de la Federación. Y déjame decirte que en el estado de Chihuahua se encuentran los 2 municipios con mayores anotaciones de parte de la Auditoría Superior de la Federación, el municipio de Chihuahua Capital y el municipio de Ciudad Juárez. Entonces, para eso tenemos instituciones que hay que fortalecer. Yo vi el otro día una declaración de la gobernadora y decía, fortalezcamos las instituciones. Pues a ver si es cierto, porque yo no veo aquí un instituto chihuahuense de la transparencia, el ICHITAIP, que haya dicho nada cuando se declaró asunto de seguridad lo que nos costó el concierto de Ricky Martin. Y entonces ya no sabemos cuánto nos costó. Yo no vi un ICHITAIP que saliera a decir nada cuando se declaró asunto de seguridad, lo que nos costaron los cuadernillos basura blanco y negro que se entregaron en lugar de los libros de texto gratuitos de las niñas y los niños, que por cierto los imprimió una empresa, el secretario de Turismo del actual gabinete. Yo no vi que el ICHITAIP dijera nada sobre el acuerdo de entendimiento con Greg Abbott, el estado de Texas, de cómo podía un extranjero utilizar las cámaras de videovigilancia de la plataforma Sentinel, o sea, acceso a nuestros datos biométricos de los chihuahuenses de parte de un gobierno extranjero. O sea, ¿de qué sirven entonces las instituciones? ¿Vamos a fortalecer las instituciones? Pues hagámoslo, pero hagámoslo en serio. Entonces, a nivel federal yo tengo mucha mayor confianza que a nivel local. Por ejemplo, decirles una cosa pero es que ahí antes el INAI sí hacía una chamba importante. Se está haciendo esa chamba. Sí, regañando a los institutos locales, ¿eh? Sí. No, pues yo no vi una chamba importante de parte del INAI nunca. O sea, no. Pues al contrario, vimos escándalos de cómo las tarjetas se utilizaban en los clubes nocturnos. Eso es innegable al final. Ajá. Pero como institución, a mí me da desconfianza que ahora los institutos locales en los estados, pues ¿quién los va a sancionar si no hacen bien su chamba? Y tristemente han pasado por ahí amigos míos que he quedado muy decepcionado. Pero que, ojo, en ese instituto ha trabajado gente con mucha capacidad técnica, con mucha experiencia, que tiene todo mi respeto. Yo no estoy hablando de esas personas en lo particular, pero sí de la institución, ¿no? Veo un instituto chihuahuense de la transparencia que solo lo único que hace es fomentar la opacidad que hay en nuestro estado en materia del ejercicio de los recursos públicos, porque si no, los 117 mil millones de pesos que ejerce este año el gobierno del estado se verían en las calles, en el alumbrado, en las carreteras, en los puentes, se verían en el desarrollo de obra pública, de infraestructura hospitalaria, educativa, más escuelas. Yo no veo nada de esto. Entonces, pues simplemente tienes un ICHITAIP que es comparsa del gobierno del estado. Así de fácil, lamentablemente. O sea, los organismos autónomos en nuestro estado no tienen autonomía. Y no nada más el ICHITAIP. Podemos hablar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, podemos hablar de la UACH, podemos hablar de la UACJ, podemos hablar de cualquier organismo autónomo, entre infinitas comillas, que exista en papel, a blanco y negro, en el estado de Chihuahua. En los hechos, lo cierto es que es comparsa del gobierno del estado. Y el ICHITAIP me parece que debería recuperar pues su vocación original, que es precisamente brindarle a la gente certeza de en dónde están sus recursos, porque al final es recurso que la gente paga todos los días en el transporte público, claro, servicio estatal, en las aduanas estatales, en el replaqueo estatal, en la revalidación vehicular estatal, en el agua estatal, imagínate. Yo soy muy nerd y soy de los que hago solicitudes de información y neta hay cosas que he preguntado que me he tenido que ir a las denuncias, ¿no? ¿Y quién va a tener esa paciencia de hacer esas cosas? Yo porque lo hago con hobby, pero si alguien neta se dedica a esto, pues ¿cómo le haces ahora que cada vez te patean más el bote para responderte un tema importante? Pero bueno. Y además con la tristeza, entre infinito paréntesis,
en términos generales de que en el estado de Chihuahua no hay periodismo de investigación. Eso también. Sí, y a nivel nacional ya queda muy poquito. O sea, es horrible ese tema, ¿no? Porque Muy también triste. el modelo de negocio cambió y tristemente ahora pues los medios de Los comunicación convenios viven de de los publicidad. gobiernos. Y eso está bien cañón para la sociedad. Por eso yo creo que mejor hay que sacar más bloggers, instagramers que empiecen a hacer investigación, porque es la única forma de revertir esto. Oye, pero de lo del tema de Morena y este nuevo esquema, ¿te beneficia? Pues yo no quisiera hablar de eso en términos personales, ¿no? Primero en términos generales. En 2027 tenemos una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque la preferencia electoral la tiene Morena a nivel nacional. A nivel estado, Chihuahua también la tiene Morena. Y entonces ahora la disputa por el poder no está en las elecciones constitucionales, sino que ahora la disputa por el poder se encuentra dentro de los propios partidos en la designación de candidaturas. ¿Por qué? Porque quien sea candidato o candidata a la gubernatura del estado de Chihuahua va a ser gobernadora. Porque quien sea candidato, por eso, esa es la enorme responsabilidad que tenemos. Y nuestro método de selección de candidaturas hasta el momento ha sido el de la encuesta. Una encuesta que te pregunta varias cosas. ¿Conoces a Andrea Chávez? ¿Qué tan honesta te parece Andrea Chávez? ¿Qué tanto te parece que Andrea Chávez cumpla con su palabra? ¿Qué tanto te conoce Andrea Chávez el territorio de Chihuahua? ¿Qué tanto respeta Andrea Chávez los derechos de la mujer? ¿Con qué partido político relacionas a Andrea Chávez? ¿Votarías por Andrea Chávez para ser candidata de Morena? ¿O a quién preferirías? Y finalmente, ¿quién te gustaría que fuera la gobernadora de Chihuahua? ¿No? Esas son las preguntas que hace Morena, pero es cierto que nos hace falta un filtro de los negativos. ¿Por qué? Porque hemos tenido gente que la conocen muchas personas y entonces en conocimiento se lo llevan, pero no tenemos forma de filtrar estos grandes negativos que vienen producto del desgaste de la gobernanza, de que hayan incumplido precisamente durante muchos años con su palabra, de que etcétera. Que no sepan, un Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Muy conocido por ser un buen futbolista, pero no por ser un buen gobernador ya después. Podríamos hablar de muchos casos, hay claro, muchos casos, sí. ¿no? Pues digo que la popularidad no lo es todo, y no. qué bueno que metan estos candados. Y entonces, Citlali Hernández, quien ahora preside la Comisión Nacional de Elecciones, dijo, ahora tendremos un añadido a estas preguntas que te acabo de decir, que tendrá que ver con medir los negativos. Hay gente en nuestro partido que tiene muchos negativos y tenemos que sopesarlos. O sea, no tiene por qué ser una campaña de conocimiento, sino también una campaña de calidad. Porque, insisto, quien sea la candidata va a ser la gobernadora. Entonces, tú tienes que filtrar. ¿Por qué? Porque tú quieres seguir gobernando por muchas administraciones más. Y entonces, independientemente de que pues tengas un candidato o una candidata muy conocida, pues si va a llegar a hacerlo todo mal y a perder la aprobación, la preferencia, la simpatía de la gente, pues ni para qué lo pones. Entonces, pues mira, en mi caso, pues se han hecho públicas muchas encuestas, muchos esfuerzos demoscópicos de distintas empresas y en prácticamente todas encabezamos la encuesta, pero eso no nos frena con la confianza, ¿no? Así abrumadora, sino que nos responsabiliza aún más de hacer mejor nuestro trabajo. Y entonces en eso hemos estado, querido Amin, hemos estado recorriendo casa por casa, puerta por puerta, independientemente de que voy a ser mamá en un ratito, no tenemos derecho a cansarnos, ¿no? Y además... Es un doble esfuerzo, te lo reconozco. Mi hermana está embarazada y la veo cansada todo el día que está produciendo un bebé, pero tú al mismo tiempo pues, estás recorriendo el estado. Eso se reconoce, sea el color que sea. Pues mira, todo mi reconocimiento a las madres de México, ¿no? A las mamis, a las abuelas. Y más ahora el Día de la Madre, el lunes. Qué barbaridad, están próximas. Exacto, será mi primer Día de la Madre, pero decirte que esto, en lugar de cansarme, de frenarme, de ralentizarme, pues me compromete aún más. ¿Por qué? Porque ahora tengo el doble corazón para seguir recorriendo el estado. En este momento pues tengo la fuerza que me da mi hijo y además yo le quiero dejar una realidad más bonita, más amena, más libre y más digna, ¿no? De la que me tocó vivir a mí. ¿Por qué? Porque a mí sí me tocó pues estudiar en la universidad pública más cara del país. La UACJ y la UACH son universidades públicas en papel, pero ¿cuánto nos cuestan a la comunidad estudiantil? Ya. Oye, a mí me tocó ver al político que regresaba cada 3 años, cada que me pedía el apoyo y no verlo nunca en territorio. Nos ha tocado, yo soy hija de maestros, mamá maestra y papá maestro, o sea que me tocó todo el sistema deficiente de salud, tanto pensiones civiles del Estado como el propio ISSSTE, o sea, cómo tenemos que recuperar eso. Entonces, todo lo que me tocó vivir a mí, esas carencias que yo estoy segura la gente reconoce
conoce en este momento que nos está escuchando, pues que no las viva mi hijo y que no las vivan sus hijos ni sus nietos, ¿no? O sea, ¿qué realidad les vamos a dejar? Y eso pues me compromete aún más. Claro. Oye, se me quedan muchas preguntas pendientes. Te quería hablar de qué opinas de la adultocracia que hay en México, cómo romper esa cosa que yo le he vivido, ¿no? Y a mí me chamaquearon, me intentaban chamaquear en el municipio cuando participé en el ayuntamiento, etcétera, y luego te das cuenta de que los jóvenes traemos con qué, ¿no? Oye, ¿viste ayer el Zócalo repleto de almas con BTS? ¿Qué golazo metió la presidenta? A ver, yo reconozco que es un tema de populismo hacer eso, pero es un gran gol. Es un gran gol porque fue por una carta que envió, le han de haber respondido. Al presidente de Corea del Sur. Y hago mi apuesta a que el año que entra van a estar en el Zócalo. Te apuesto. Yo también lo creo. Que va a ser gratuito también lo creo. Oye, acaba de estar Shakira y no sé cuánta gente, 31 minutos estuvo en el Zócalo, porque regresamos los grandes conciertos a las zonas públicas que antes no estaban, los prohibieron durante la época de Peña Nieto y ahora se están recuperando. Pero lo que yo te quería decir es, vean cuántas almas hay en nuestro país. El 30% de la población mexicana tiene menos de 30 años. O sea, imagínense la fuerza. Se ganó una generación que yo creo que ni idea tiene de quién es su presidente y ahora la quieren, ¿no? Por haber hecho eso. Pero no nada más, pero imagínate la fuerza electoral que supone esta población primovotante. O sea, hay mucha gente en el estado de Chihuahua que va a ejercer por primera vez su voto en 2027. ¿Y qué quieren ver? ¿Cuál es la agenda del joven? Y me lo aviento en un minuto porque sé que tienes el tiempo encima. Universidades gratuitas, becas, oportunidades para estudiar, oportunidades para obtener una casa. A nuestra edad, nuestros padres ya tenían una casa y ahorita parece imposible. Una agenda de protección animalista, una agenda feminista por los derechos de las mujeres. ¿Cuántas mujeres se levantan a marchar los 8 de marzo en las plazas públicas con las arengas que a todas nos representan para que ninguna mujer pierda la vida en manos del feminicidio? Entonces, una agenda joven significa una agenda hacia el futuro. Y eso es lo que encabezamos también nosotras y nosotros. Pues muchas gracias, Andrea, a ti, por haber venido, por haber tocado todos los temas que suenan en el momento, ¿no? Y con esa libertad y con esa forma de trabajar esa entrevista. Y a usted que me escuchó, muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos hoy es jueves, ¿va? Sí, nos vemos el próximo lunes en punto a las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Miran Chondo y les deseo un excelente fin de semana. El mundo de las ideas es el que ha transformado nuestra